Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de contar en esta oportunidad con la participación del profesor Marino González, quien pertenece al Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre el rendimiento de las instituciones públicas. Bienvenido, profesor González. Buenas tardes. Una de las áreas de investigación, desarrollo y asesoría de la Universidad Simón Bolívar es el estudio del rendimiento en las instituciones públicas. ¿De qué se trata? Sí, bueno, efectivamente, ese es un área que comienza aproximadamente en el año 99, cuando se crea la Unidad de Políticas Públicas de la universidad, justamente para tratar de encontrar vías que permitan el mejoramiento, el desempeño del sector público. Hoy en día las instituciones se miden el efecto que tienen cada una de las intervenciones que ellos realizan. Y entonces, en general, en el mundo hay toda una discusión por cómo mejorar la inversión pública. Y para ello, entonces, es fundamental seguir el desempeño de las instituciones que pueden ser gobiernos nacionales o gobiernos subnacionales, que serían los de los estados nuestros, o incluso los locales, que sería, por ejemplo, el caso de las alcaldías. Entonces, para poder desarrollar esas mediciones, se necesita elaborar a su vez lo que se denominan modelos de políticas. Las instituciones públicas deben guiarse para resolver problemas públicos y muchos de esos problemas varían en los contextos nacionales o de los estados, de los municipios. Entonces nosotros desde el año 99 hemos desarrollado justamente la base metodológica para poder acompañar el seguimiento del desempeño. Y una de las cosas que hemos hecho es, aparte de desarrollar esos modelos, que tiene que ver con casi 300 posibilidades de armar los distintos factores dependiendo de los problemas públicos que tengamos en Venezuela o incluso fuera del país. Luego de eso se apoya a muchas de las instituciones para desarrollar lo que se llaman sistemas de seguimiento y evaluación del desempeño. Un ejemplo que uno podría utilizar es el caso de la educación. Por ejemplo, uno tiene un área, puede ser un país o puede ser un estado, y se propone aumentar la cobertura de la educación secundaria. Entonces se trata justamente de ver cómo en ese estado o en ese municipio toda la población en determinada edad alcanza la secundaria. Para que eso se cumpla es necesario hacer intervenciones en dotación de escuelas, construcción, capacitación de maestros o de profesores, seguimiento de programas nutricionales, y cada una de esas intervenciones debe reflejarse en el impacto que tienen en la meta. Pero muchas veces la cobertura debe acompañarse también de la calidad, que es una de las cosas que también es importante, porque no es lo mismo tener la cobertura de determinados servicios, el número de maestros o el número de aulas, si no sabemos el impacto que se tiene en la calidad de la educación. Es decir, si los jóvenes aprenden matemáticas o ciencia o cualquier otra área de conocimiento. Para eso se desarrollan entonces los sistemas de seguimiento que permiten prácticamente mes a mes o año tras año saber si ese desempeño se está cumpliendo. ¿Cuál es el tipo de información que se puede obtener en un estudio de este tipo? Bueno, en este caso la información está relacionada con el modelo y con el problema público. Si el problema público fuera, por ejemplo, la educación, la calidad educativa o la cobertura educativa, todos los factores que tienen que ver con ese problema deben ser seguidos, tener información, que es justamente uno de los problemas críticos. En muchos de los países en desarrollo, estos métodos de medición son a veces muy limitados, no son frecuentes, hay problemas con los sistemas de información. Nosotros hemos desarrollado justamente en la unidad unos métodos que nos permiten tener información de la familia por el muestreo que se hace de las viviendas y dentro de las viviendas a la familia. Entonces podemos tener información, lo hicimos el año pasado en el municipio Sucre del estado Miranda, poder tener información sobre distintos aspectos que afectan las condiciones de vida, la seguridad, la salud, la educación, y en función de eso uno establece una línea base, y sobre esa línea base entonces la alcaldía o la gobernación o el estado, o el gobierno del estado nacional puede implementar determinado tipo de política. Lo importante de eso es que el seguimiento sea regular.
O sea, no basta con hacerlo una sola vez cada cierto tiempo, sino tener algo sistemático, sobre todo porque está vinculado con la inversión pública, que a su vez generalmente está por años. Entonces, tener la vinculación entre esa asignación y el presupuesto público en el nivel que se considere. ¿Cuál es el impacto que tiene para una institución una evaluación de su rendimiento? Bueno, en el caso particular, porque el desempeño afecta tanto a instituciones públicas como privadas, pero en el caso que nos ocupa, uno podría discriminar no solamente el nivel del gobierno, porque el gobierno de una alcaldía, en el caso particular de Venezuela, o de una gobernación, o incluso en el país, está compuesto de muchas instituciones. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un desempeño general, pero uno podría discriminar para cada uno de estos. Siguiendo con el ejemplo educativo, esto se da en zonas escolares. Entonces uno podría tener en un estado determinado tipo de zonas escolares, saber cuál de ellas tiene un seguimiento comparado con las otras. O incluso uno podría tener un seguimiento mucho más exacto, mucho más localizado, que sería el caso de las propias escuelas. Y dentro de las escuelas, las secciones que le corresponden, por ejemplo, a los estudiantes de primer grado o de sexto grado. La forma como ese seguimiento de cada aula, que tiene que ver con el maestro, con los programas de nutrición, con los útiles que se tengan. Todas esas mediciones pueden servir, pueden reflejarse en el rendimiento particular de cada uno de los niños, incluso dentro de esa escuela y a su vez dentro del Estado. Si eso fuera una práctica permanente, obviamente el seguimiento de cada una de estas situaciones o requerimientos podría ser mucho más efectivo. Lo que pasa es que en algunos casos no existe. Tenemos pocos estados en el país donde existe un seguimiento de esa manera, o incluso si uno compara con Venezuela en su conjunto, muchas áreas no tienen información. Por ejemplo, en el caso de la Constitución establece que toda la inversión pública debe hacerse con indicadores de desempeño. El artículo 315 de la Constitución indica que se deben vincular los recursos con los resultados. Si nosotros hiciéramos esto en todas las instituciones, pues obviamente podríamos saber de qué manera esa inversión tiene un impacto directo en las condiciones de vida de la gente o de la comunidad. ¿Considera usted que las instituciones públicas de América Latina, específicamente en Venezuela, es política evaluar su rendimiento? ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Bueno, los sistemas de seguimiento es una ordenación reciente, en los últimos, yo diría, unos 15 años, e incluso en el mundo. Lo que pasa es que en algunos países de América Latina han tenido mayor desarrollo que en otros. Por ejemplo, en Chile y en Colombia existen sistemas de seguimiento prácticamente a un nivel muy sofisticado, tienen muchos detalles. Nosotros apenas en este momento estamos tratando de ver unas grandes líneas de lo que pudieran ser sistemas de seguimiento en los niveles locales. Esto, por supuesto, tiene un impacto en el rezago institucional, porque también en nuestros países no solamente es el gobierno nacional, también hay gobiernos en los estados, que serían el nivel subnacional nuestro, o en las provincias en otros países, pero también en los municipios. Cada día la inversión pública se hace mucho más local. Y entonces es muy importante tener para cada uno de esos niveles una respuesta adecuada. Si pudiéramos desarrollar, y además cada uno de los problemas son diferentes. No es lo mismo el problema de la educación en el estado Sucre que en el estado Mérida o que en el estado Bolívar, por las distintas características geográficas, poblacionales. Entonces, si nosotros lográramos desarrollar en cada uno de esos sitios sistemas especializados, nos permitiría tener una información de cada uno de esas áreas, no solamente la educación, también la salud, la recreación, el deporte o toda la seguridad. Lo que hay que hacer, y es tema de las universidades, es cómo generar esas plataformas para que se puedan generar a su vez esos sistemas de seguimiento. Y eso muchas veces tiene que ver en la vinculación entre esas instituciones y nosotros, que somos los que promovemos la investigación o hacemos actividades de formación. Finalmente, ¿cuál es la posible contribución que la Universidad Simón Bolívar puede aportar al país en relación a este tema? Bueno, nosotros hemos estado haciendo en estos ya casi 15 años justamente el aporte no solamente en el desarrollo metodológico, sino también práctico. Muchas de las contribuciones que se han hecho con nuestras tesis de los estudiantes doctorales o estudiantes de maestría apuntan en esa dirección. Más o además del trabajo que estamos haciendo de apoyo a instituciones tanto del sector público como a instituciones u organizaciones no gubernamentales que hacen trabajo junto con el sector público.
Esto lo hemos hecho no solamente en Venezuela, tenemos proyectos en Perú y en México, hemos apoyado a otras universidades en el desarrollo de esos sistemas de seguimiento y cada una de esas implicaciones tiene implicaciones no solamente para la investigación, sino también para la docencia. Y eso da pie a una de las cosas más importantes, es cómo a través de ciertas rutinas poder mejorar el desempeño de las instituciones públicas. Estamos empeñados en un proyecto que es justamente el apoyo a las alcaldías, ahora que tenemos también una renovación de los periodos en estas instancias, que permita utilizar o concretar o de alguna manera vertir todo este esfuerzo para que ellas puedan mejorar a su vez el desempeño. En el país las alcaldías tienen 19 competencias, que son áreas en las cuales deben prestar determinado tipo de servicio. Si uno multiplica esas competencias por cada uno de los requerimientos de información, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hay que hacer y de cantidad de intervenciones que hay que monitorear. Y para eso justamente una contribución importante de la universidad está en la formación de esos recursos, en la investigación aplicada y en la asistencia técnica que está relacionada con esos problemas. Creo que por allí hay mucha tarea por hacer en los próximos años. Inmensamente agradecidos por su gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir toda su experiencia en relación al rendimiento en las instituciones públicas. No, gracias a ustedes por la invitación.